Vamos a continuar con la serie de los nombres y los símbolos del Espíritu Santo. En esta ocasión le puse por nombre el aceite. Vamos a ver qué es lo que puso el Espíritu Santo en mi corazón para esta mañana. Vayan abriendo sus Biblias en dos partes. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13, y Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Vamos a ver qué nos dice para esta mañana tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento, en Primera de Samuel 16, 13, el capítulo nos habla cuando Dios le dice al profeta Samuel que ya no quería más por rey al rey Saúl, porque era un rey desobediente, era un rey carnal. Ahora quería a alguien mejor, y ese alguien mejor era David, un muchachito muy jovencito. Incluso las instrucciones que le da Dios al profeta Samuel le dice: no te fijes en la apariencia, porque los hermanos de David eran muchachos más altos, más fornidos, con más personalidad que David, porque Dios ve el corazón de cada uno de ustedes. Y ahorita, hermanos, Dios está viendo el corazón de cada uno de ustedes, cómo reciben su santa palabra. Entonces, hermanos, cuando Samuel vio a David, dice la palabra que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió. La palabra ungir en este caso significa untar. Lo untó de aceite en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. En cuanto el profeta Samuel vio que vino sobre David, ¿qué hizo? Se levantó y se volvió a Ramá, de donde él venía. Entonces aquí vemos que fue importante que se ungiera con aceite, que se untara con aceite. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Jehová viniera a él. Pero en ese entonces, hermanos, solamente podían recibir la unción las personas que Dios escogía. Tanto a un rey como a cualquier persona era el que Dios escogía, y el Espíritu Santo no estaba todo el tiempo con ellos. Pero hoy en día las cosas son diferentes. Vamos a Primera de Juan 2:27, que dice: pero la unción que vosotros recibís de él, de Dios, permanece en vosotros. Hoy en día es permanente, es interna la unción del Espíritu Santo. Después, posteriormente dice: y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado permanecer en él. Vamos a hablar un poquitito antes de seguir adelante de este versículo, porque este versículo, hermanos, es muy mal interpretado por muchas iglesias. Y a ser mal interpretado, las iglesias están débiles espiritualmente. Efesios 4:11 y 12 dice que Jesucristo constituyó profetas, constituyó maestros. ¿Para qué los constituyó, hermanos? Los constituyó para que enseñaran a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, son ustedes. ¿Para qué? Para el ministerio de la iglesia y para perfeccionarlos a ustedes, hermanos. Para eso puso profetas y maestros. También Pablo le dice a Timoteo: escudriña las escrituras, medita las escrituras, lee las escrituras incansablemente. Entonces, ahí es cuando el Espíritu Santo, después de estudiarlas, de leerlas incansablemente, ahí es cuando el Espíritu Santo te empieza a revelar la verdad absoluta de Dios, y no necesitas que nadie del mundo te enseñe. Aquí se está refiriendo a los falsos profetas, a la gente que ya metió el mundo en la iglesia. No ocupas de ellos, porque tú vas a saber cuál es la verdad por medio del Espíritu Santo. Porque
sin un estudio minucioso, al interpretar las escrituras, hermanos, la vas a interpretar de acuerdo a tu mundanez. Por eso hoy en día, hermanos, tantas iglesias carismáticas y pentecostales están poniendo en mal el nombre de Dios por tanta ignorancia que hay, hermano. Porque ya dejaron de estudiar, porque dicen, ¿para qué estudio si el Espíritu me la interpreta? Entonces, hermanos, es importante que este versículo lo tomemos como es. Entonces ustedes van a recibir la enseñanza directa de Dios, al escudriñar las escrituras, y Dios les va a hacer ver no la letra, sino el espíritu que hay atrás de esta letra. Entonces aquí, hermanos, el aceite simboliza al Espíritu Santo, y vamos a aprender ahora qué nos puede enseñar eso para nuestras vidas. Punto 1 que vamos a ver, que los lugares y las personas ungidos son santos y apartados para Dios. Éxodo capítulo 30, del versículo 25 al 30, nos habla de esto. Dice, y harás de ello aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte de perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Dios le ordena a Moisés que santificara el tabernáculo de reunión, el área del testimonio. Entonces todos los instrumentos y el altar debían ser ungidos, untados con aceite. Entonces aquí vemos que las cosas que dedicaban para Dios también eran ungidas. También en el versículo 30 dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Entonces aquí vemos también que Moisés ungió a Aarón y a sus hijos, consagrándolos para que pudieran ministrar ante Dios en el oficio sacerdotal. También hay otros ejemplos, hermanos, como el que vimos al principio, que Samuel unge a David, eso está en Primera de Samuel 16:13, y también hay otro ejemplo en Primera de Reyes 19:16, cuando Elías unge al profeta Eliseo. Entonces, ¿quiénes son los ungidos? Los que Dios escoge. Vamos a continuar. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿De quién está hablando? De su iglesia. O sea, ustedes que son linaje escogido, son escogidos por Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién de aquí estaba en las tinieblas? No estábamos en las tinieblas. Entonces fuiste escogido, fuiste llamado para salir de las tinieblas. Pero hubo una razón. ¿Cuál era esa razón? Para que anuncies las virtudes del que te sacó de ahí. Para que anuncies las virtudes ¿de quién? De Jesucristo. Déjenme decirles, hermanos, que si no anunciamos las virtudes de Jesucristo, somos un cristiano a medias. Es como un auto. Al auto, agarra el carburador, quítaselo, agárrale 3 cilindros, desconéctaselos. La gasolina que le pones, pues la mitad gas, la mitad agua, y vas a ver cómo jala el carro. ¿Te va a llevar a ningún lado? No. Así es esto también. Si no la predicas cuando la recibes, no vas a ir a ningún lado. Vas a ser un cristiano a medias. Entonces, ¿somos qué? Generación escogida, sacerdocio real, nación santa. ¿Por qué? Por la unción del Espíritu Santo. Nadie, hermanos, puede recibir el favor de Dios
sin el Espíritu Santo. Porque en la gracia hay poder, hermanos. Si no tenemos el poder del Espíritu Santo, nunca vamos a poder salir de las tinieblas. Jamás vas a poder dejar la pornografía, jamás vas a poder dejar el adulterio, jamás vas a poder dejar las drogas y jamás vas a poder dejar todo lo que te hace mal. Tenemos que recibir el poder de lo alto. Entonces, al recibir el Espíritu Santo, ¿qué obtenemos también? El oficio ¿de qué? De profeta. ¿Qué vas a profetizar? La profecía. ¿La profecía de quién? De Jesucristo. Y a través de una virgen, Él vino a este mundo. Murió y resucitó, y Él dijo que iba a ¿qué? A regresar otra vez, para ser arrebatados, hermanos. Eso es lo que tenemos que predicar todos los días. ¿Sí sabían, hermanos, que un día vamos a reinar con Cristo? ¿Y sí sabían que vamos a estar ungidos por el Espíritu Santo por siempre? Porque en las huestes celestiales, ¿cuál va a ser el espíritu que va a gobernar? El del mundo no, porque el mundo ya no va a existir. Va a ser el Espíritu de Dios el que te va a gobernar. Y ese mismo Espíritu es el que gobierna a los ángeles hoy en día. Satanás arrebató la tercera parte de los ángeles y se los llevó con él. ¿A dónde? A la destrucción, porque es donde van a acabar. Pero hoy en día ya no hay ángeles que sigan a Lucifer. Él arrebató a todos los que tenía que arrebatar y hay ahorita dos ejércitos bien divididos. Cuando nosotros, hermanos, estemos en el cielo, en las huestes celestiales, el Espíritu Santo va a gobernarnos al 100%. Y solamente vamos a andar, como el hermano dijo hace unos minutos, alabando y glorificando a Dios. Es lo único que vamos a hacer, hermanos, cantarle a Dios con el corazón. Entonces, hermanos, ¿qué más gracia hemos recibido? ¿Qué más favor hemos recibido? Del Señor. ¿Estamos en las tinieblas? ¿Es bueno estar en las tinieblas? ¿Cómo estaban en las tinieblas? Destruyéndose, hermanos, acabándose, muriéndose en vida. ¿Quién fue el que lo rescató? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién merece todo el aplauso, hermanos? Él es solo digno, hermanos. Él es el digno de toda la gloria, de todos los aplausos, porque solamente Él es Dios eterno, hermanos. Amén. Punto 2, hermanos. El aceite era necesario para que tuviera luz el candelero de los 7 brazos en el tabernáculo de Dios. Este es un candelabro que Dios le mandó a hacer a Moisés. Eso aparece en Éxodo 25, del versículo 31 al 40. Dios le habla a Moisés y le dijo: me vas a hacer un candelero ¿de qué? De oro puro, a martillo, hermanos, artesanalmente lo iba a hacer. Y también le dijo que le tenía que poner 7 lamparillas, las cuales tenía que encender para que alumbrara hacia adelante. Esas lamparillas, hermanos, simbolizan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre te va a alumbrar adelante. Porque atrás de ti, ¿qué es lo que dejaste? La oscuridad, la maldición. Y la palabra dice que nadie es digno, después de poner su mano en el arado, que voltee para atrás. O sea que para atrás, hermanos, ni para agarrar vuelo. Por eso las lamparillas alumbraban hacia adelante. ¿Con qué alumbraban esas lamparillas? Un aceite, hermanos. Era el combustible. El aceite de la unción, hermanos, es el combustible que nosotros tenemos que tener para que el Espíritu Santo nos alumbre dentro de nosotros. Y también a Moisés le dijo que todo este candelero lo tenía que hacer conforme al modelo que le había mostrado en el monte. Ese modelo, hermanos, era un modelo celestial, era un modelo de otro mundo. Imagínense, de otro mundo, de otra dimensión, de la dimensión espiritual, se lo mostró a Moisés. El modelo a seguir, hermanos, que te está mostrando Dios hoy en el día, no es de este mundo. Es un modelo del tercer cielo, hermanos. Cómo tenemos que ser. Y dentro de ese modelo, dentro de ese espíritu, viene la fuerza espiritual que te hace que derrotes al mundo, que te hace romper la cadena de cualquier problema que tengas. Problemas en tu matrimonio, problemas con tu esposo, con tu esposa, pero tienes que tener la comunión con el Espíritu Santo diariamente. Tienes que tener ese combustible que te va a dar el aceite
para que seas luz para ti y para los demás. Ese es el secreto, hermanos, del espíritu, de lo celestial que hay dentro de esta letra. Vamos al punto 3. Hechos 23:14 dice: los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros no hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. ¿Quiénes estaban hablando aquí? Los fariseos, hermanos. El punto 3 dice que el aceite evita el desgaste y la rotura al aliviar la fricción entre piezas móviles. Esto que querían hacer los fariseos a Pablo, ¿saben cómo se llama, hermanos? Legalismo. Ellos no aceptaban la palabra de Pablo, porque ellos veían la letra de las Escrituras. Ellos no veían el Espíritu. ¿Por qué? Porque no tenían al Espíritu Santo. Entonces Pablo tenía el Espíritu Santo, Jesús tenía el Espíritu Santo, y lo que el Espíritu Santo les estaba enseñando desde Jesús en adelante era el lado espiritual de la palabra de Dios. Entonces, como eso no se amoldaba a los pensamientos humanos de ellos, ¿qué querían hacer? Asesinar a Pablo. Hoy en día, hermanos, ¿por qué en las iglesias hay tantas discordias entre los hermanos? ¿Por qué hay hermanos que dicen: no, a mí no me parece que hagan eso en la iglesia? No, a mí me parece que tiene que ser así. No, es que eso no está bien. Yo pienso que esto tiene que ser así. Miren, hermanos, de la iglesia de donde yo vengo es una iglesia grandísima. Simplemente la matriz tiene más de 10,000 miembros. Yo siempre, cuando salía del servicio, oía que afuera estaba una señora que vendía un menudo bien sabroso, hermano. Y muchos que se sentaban ahí nada más estaban criticando al pastor, criticando a la esposa del pastor, criticando a la iglesia, criticando a los maestros, criticando el procedimiento, criticando a los que cantan. Nada más estaban así. Y yo nada más los oía, yo nunca dije nada. Dije: el Espíritu Santo no está en ellos. Ellos se sentían bien ungidos, que porque un día antes se les apareció el arcángel Gabriel y Miguel, perdón, y que hablaban de lenguas y todo, pero yo no veía a Jesucristo en sus palabras, hermanos. Yo no lo veía. Porque Jesucristo, cuando habla, es paz, hermano. ¿Saben cómo se puede ver a una persona que en realidad está ungido con el Espíritu Santo, hermanos? No importa que la persona no sepa tanto Biblia, pero que lo que sepa esté dentro de él. Y eso que sepa sea lo que refleje, sea lo que él crea, sea lo que hable, sea de lo que esté impregnado. De nada le sirve saberse toda la Biblia si no la refleja. Hace 2 semanas estuve en un grupo de la iglesia de 5 personas. Yo, hermanos, me daban ganas de llorar cuando estuve con ellos, de emoción. El conocimiento bíblico que tiene cada uno de ellos, yo lo sé. Y reflejaban exactamente todo el conocimiento que tenían. Yo estaba impresionado. Una humildad que se sentía en el ambiente que muy pocas veces yo he experimentado en un cuarto. Unas ganas de consagrarse a Dios, unas ganas de amarlo, unas ganas de adorarlo, unas ganas de entregarle su vida a Dios. Es lo que yo vi ese día, hermano. Entregados, decididos, valientes, y sus palabras, ¿saben qué reflejaban, hermanos? Humildad, paz, amor. Dije: aquí el Espíritu Santo. Yo no paraba de escucharlos y yo no quería ni hablar porque los quería seguir escuchando. Estaban llenando mi espíritu, hermanos, como no tienen una idea. Y digo, eso es a donde los cristianos tenemos que llegar, con el conocimiento que tengamos, aplicarlo al 100% a nuestra vida,
De nada sirve que te desveles estudiando y estudiando y estudiando si no lo aplicas. Tienes que aplicarlo al 100. Por eso es bien importante, hermanos, que la enseñanza de la semana la llevemos todo el tiempo en nuestro corazón, y es lo que vamos a estudiar, lo que vamos a analizar, lo que vamos a escudriñar, y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé la revelación extra que necesitamos de acuerdo a nuestra vida, a nuestro testimonio, para decírsela a quien esté en la oscuridad, hermanos. Eso es lo que necesitamos. Entonces, hermanos, hoy en día los cristianos y las iglesias en varias partes son bien incómodos. Cuando yo estuve en casa de oración, no quería decir la iglesia, ¿no? Yo estuve en esa iglesia muy grande. Yo creo que el 50% de la gente criticaba a la iglesia. Y eso me dolía, hermanos, como no tienen una idea. Claro, no me iba a poner a pelear con el 50% de la gente. Y yo siempre quise oportunidades, pero no las tuve. Y ahora sé por qué no las tuve. Porque Dios quería que primero pastoreara a una persona, que primero convirtiera a una persona, que primero aprendiera a ser pastor, que primero aprendiera a oír el corazón de la gente, que primero me impregnara con la gente, que primero fuera humilde, que primero lo poquito que sé de Biblia lo viviera, lo interpretara, lo expandiera, lo sudara. Entonces primero tuve que aprender, yo con una sola persona, hablarle del Señor, que esa persona dijera, ¿sabes qué? Te quiero oír otra vez, me traes tranquilidad, tus palabras me traen tranquilidad a mi vida. Cuando oí eso dije, creo que ya le puedo decir a otra persona. Pero si yo hubiera escuchado que no le traían tranquilidad a mi vida, es que todavía yo no estaba listo. Tenía que ir para atrás, a humillarme ante Dios, a pedirle perdón y a sacar lo que tengo dentro. Porque todo el cristiano, cuando habla, hermanos, tenemos que hablar luz, tenemos que hablar paz, tenemos que hablar tranquilidad. Si ustedes tienen algo que decirle a una persona y no están tranquilos, mejor no la digan, viene de la carne. Si eso que le van a decir a esa persona a ustedes les da una tranquilidad tremenda, les da una armonía tremenda, díganselo. Pero si no les trae armonía lo que van a decir, no se lo digan, hermanos, que van a poner en mal el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque la persona va a ver lo que la gente veía en estos fariseos, en estos escribas. Veía personas mundanas que se decían santos. Entonces, hermanos, lo único que nos puede llevar a ese nivel es si nos lubricamos con el aceite de la unción, como en su momento fue David, fue Eliseo. Fueron tanta gente, tantos reyes, tantas cosas, pero eso nos tiene que traer paz, amor, y de ahí en adelante, hermanos, empieza la sanidad. Empiezas a sanar. Pero acuérdense, hermanos, ustedes no pueden dar algo que no tienen. Si ustedes ya empezaron a sanar, empezaron a experimentar la paz, la armonía, la luz, están preparados para empezarla a dar. La paz, la armonía, la luz que solamente nos da la unción del Espíritu Santo. Punto 4. El aceite es un ingrediente necesario en la conservación de la vida. Vamos a ver a Ezequiel, capítulo 37, versículo del 1 al 14. Aquí vamos a ver la visión de Ezequiel del valle de los huesos secos. Esta es una escritura que no se predica muy seguido, que digamos. Ezequiel 37, del versículo 1 en adelante dice: la mano de Jehová vino sobre de mí, dice el profeta, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Vamos a transportarnos, hermanos. Vamos a pedirle a Dios, vamos a pedir al Espíritu Santo que abra nuestro corazón, que abra nuestro espíritu, y vamos a transportarnos junto con Ezequiel a ese valle lleno de huesos. ¿Quién humanamente puede estar en un valle solitario lleno de huesos humanos?
Creo que nada, dice, ha de sentir un frío y una muerte tremenda ahí adentro. Ezequiel estaba impresionado, pero tranquilo, porque ¿quién lo llevó? El Espíritu del Señor. Ustedes, hermanos, tenemos que estar tranquilos, porque afuera también hay un valle de huesos muertos. Porque toda la gente que está afuera está muerta del Espíritu. Lo tiene apagado. ¿Y a dónde van? Directito a la segunda muerte. La primera muerte, que es la física, y a la segunda, que es la espiritual, lo poquito que tiene. Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados siempre con el Espíritu Santo, llevándolo dentro de nosotros. Dice, versículo 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo un derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Imagínense, hermanos, un campo de elotes, grandísimo, lleno de cadáveres. Y lo hizo que pasara por todos, o sea, que viera cada uno, imagínense, hermano. Quizás había miles, quizás había millones de cadáveres. No se veía quizás ni la tierra. Ezequiel pisando todos los huesos, imagínense, los cráneos, todo pisando. Lo único que se veían eran huesos, cadáveres. Seguimos en el 2, dice, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, o sea, hasta crujían. Versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿quién fue el que le dijo? El Espíritu de Jehová le dice. Y le hace una pregunta y le dice, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Miren, hermanos, el único que puede dar vida es Dios, hermano. Entonces, la fe de Ezequiel era grande porque le dice, ¿vivirán? Solamente tú lo sabes, Señor, solamente tú puedes hacer que estos tengan vida. Porque él sabía que el Espíritu de Dios todo lo puede. Si hoy en día te sientes muerto en vida, hermanos, solamente el Espíritu de Dios te puede llevar a la luz, a la vida, a la paz, a la tranquilidad que todos anhelamos, hermanos. Versículo 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿A quién estaba hablando? A los huesos, hermanos, a los cadáveres. Y viviréis, les dice. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová, el poderoso, hermanos. Versículo 7 dice Ezequiel, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Imagínense, hermanos, estar en un hueso con millones de cadáveres y que se oiga un crujir. ¿Tú ahí? Ezequiel podía ver a Dios, ¿no? Porque era el Espíritu de Jehová. Pero él sabía que ahí estaba Dios, hermanos. Imagínense la escena, hermanos, qué impresionante, que todos muertos, dices, no, pues estos cómo van a vivir. Hasta crujían y de repente, imagínense Ezequiel, Espíritu, si me separes. Y luego dice, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, o sea que estaban separados. Y miré, y aquí tendones sobre de ellos, y la carne subió. Imagínense qué escena, hermanos. Y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, le dice Ezequiel. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, de los 4 puntos cardinales, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies
un ejército grande en extremo, dice Ezequiel. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Hermanos, ¿por qué el espíritu se está secando en los creyentes? ¿Por qué los creyentes hoy en día ya no creen? Cuando el creyente deja de creer que el Todopoderoso todo lo puede, se empieza a secar, hermano. ¿Saben por qué no ocurren los milagros, hermanos? Porque hay dudas. ¿Sabes por qué no puedes dejar la pornografía? Porque lo dudas. ¿Sabes por qué no puedes dejar el adulterio? Porque dudas. ¿Sabes por qué no puedes dejar el machismo que tanto hiera a tu esposa? Porque tienes dudas. ¿Sabes por qué no puedes amar realmente a tus hijos? Porque tienes dudas. ¿Sabes por qué no le puedes decir que no a tu novio cuando se quiere acostar contigo antes de casarte? Porque dudas. Dudas. Pero Dios te dice en esta mañana: no dudes. A las solteras les dice: manténganse vírgenes. A las casadas y a los casados les dice: manténganse fieles. Te dice: ama a tus hijos, no los exasperes con tu mundanismo, sino háblales de Dios. Cuando está en la palabra diciendo no los exasperes, ¿con qué se puede exasperar la gente? Con el mundo, hermanos. Porque la palabra de Dios no exaspera a nadie, pero tienes que saber cómo se la tienes que decir. Tienes que ser un vaso vacío para que se llene del Espíritu Santo. Y tú no le puedes dar a tu hijo tranquilidad si no la tienes tú. Tú no le puedes dar amor a tu hijo cuando no lo tienes. Tú no puedes querer a tu hijo cuando tú no amas a Dios por sobre todas las cosas. Tú no puedes ser luz cuando eres oscuridad. Tú no puedes dar algo que no tienes. Pero ¿saben quién lo puede hacer por ti? Dios, a través de su Espíritu. Pero tienes que dejar que tu vida y tus pensamientos sean renovados, sean transformados, según Pablo le dijo a los romanos, para que sepamos cuál es la buena idea de Dios, que es santa y pura, hermanos. ¿Cuál es lo que tenemos que llegar a comportarnos? ¿Qué es lo que tenemos que llegar a pensar, hermanos? Entonces, hermanos, la respuesta es: ¿por qué los creyentes hoy en día están como esos huesos secos? ¿Por qué? Porque no han recibido el aceite del Espíritu Santo, hermanos. La nutrición indispensable para nuestro espíritu. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a profundizar esto en una oración, hermanos. Vamos a abrir nuestro corazón. Vamos a abrir nuestro pensamiento. Y vamos a trasladarnos espiritualmente a la escritura tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento con esta oración. Padre Santísimo, solamente tú eres bueno, solamente tú eres santo, Señor. Y solamente tú eres Dios eterno. Eres Dios y tu palabra. Esa palabra, precioso Señor, que nos mostraste en el Antiguo Testamento con ejemplos físicos, Señor. Cuando la gente escogida por ti era ungida con aceite. Y esa gente empezaba a experimentar lo que era tener comunión contigo. Pero ellos tenían que decidir si se iban del lado del mundo o se iban de tu lado. Saúl fue ungido con el aceite de la unción. Y a pesar que Dios estuvo de su lado y fue escogido, él optó por el mundo.
optó por sus ideas y no por las de Dios. Porque las ideas de Dios es un sometimiento. Es dejar nuestro otro yo, nuestro yo personal, y convertirnos en un vaso vacío que tiene que ser llenado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios y los pensamientos y sus mandamientos. David también fue ungido por el Espíritu Santo a través del aceite. El profeta Samuel derramó sobre su cabeza, pero David escogió algo diferente. David escogió seguir a Dios. Su mente se decidió por Dios. Y aunque su vida cometió errores, él siempre fue humilde. Cuando cometió un error, se hincaba, se desmoronaba, lloraba de arrepentimiento. Porque David tenía un corazón al agrado de Dios. Ese es el corazón, hermanos, que les invito a que lo lubriquen con aceite en esta mañana. Padre Santísimo, ayúdanos a que esto sea, que seamos como David, que lubricaba su corazón todo el tiempo para que se empezara a mover libremente hacia el camino del Santísimo, hacia el camino del Señor. Y hoy en día te pedimos, Padre Santísimo, que a todos los que aquí formamos el cuerpo de Cristo, que nos lubriques con ese aceite de la Santa Unción, para que el Espíritu Santo se pueda mover pieza a pieza en todo nuestro cuerpo. Que todos los movimientos que hagamos en nuestro cuerpo sean para glorificarte y para alabarte. Todos los movimientos que hagan nuestra lengua, las palabras que digamos solamente sea para transmitir paz, para transmitir unidad, para edificar, para construir, para traer luz de la oscuridad. Sabemos que esto no es fácil. ¿Por qué? Porque venimos de un mundo donde no está el aceite de la Santa Unción y venimos de un mundo que no nos deja movernos hacia el lado espiritual, que nos tiene atrapados. Pero te pedimos en esta mañana, Padre Santísimo, que nos des más unción cada día, más fortalecimiento, que el sello del Espíritu Santo se haga más fuerte, se haga más indestructible, se haga más poderoso dentro de nosotros. Que la comunión se haga más poderosa para que la plenitud siga creciendo día a día y cada día estemos más alimentados espiritualmente. Porque los grandes hombres de Dios en el pasado fueron fuertes guerreros. Y hoy en día los guerreros somos tu iglesia, Señor. Somos cada uno de nosotros, cada uno de los miembros que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a través del Espíritu Santo, para que nos movamos con libertad. Para que cuando hablemos no impongamos pesadas cargas a la gente, sino que le impongamos tranquilidad. Les demos luz y les demos paz a sus corazones. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.